Y seguimos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Seguimos estudiando este libro que a mí personalmente, y estoy seguro que más de alguno, me está ayudando mucho y me está maravillando, la carta, la epístola de Santiago. Así que abramos todas nuestras Biblias y vamos a estar estudiando un domingo más la palabra de Dios, recordando lo que hemos estado estudiando de esta carta. En primer lugar, vimos que Dios nos da la victoria y la resistencia en las pruebas y en las tentaciones. Vimos también cómo un cristiano no debe tener parcialidad, porque un cristiano debe vivir una fe genuina y coherente con su Señor Jesucristo. Hace un par de domingos estuvimos viendo que la fe sin obras está muerta. Santiago nos recordó que un cristiano maduro debe producir buenas obras. Ese es el fruto de la nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy estaremos viendo cómo la Biblia es sumamente práctica y nos habla de uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo. Ahora, vaya miembro, y es la lengua. ¿Cómo nos gusta hablar? A veces deberíamos callar. Y Santiago va a tratar al respecto. Así que estamos viendo que ya en los primeros años de la iglesia, pues los problemas con la lengua estaban. Y si somos sinceros, 2000 años después, la iglesia sigue en pie por la pura gracia del Señor, que es soberano, pero seguimos trabajando en ese tema de la lengua. Por lo tanto, qué bueno que Dios nos haya dejado esta porción de la Biblia para ayudarnos a mejorar en este aspecto de nuestras vidas. Así que vamos a empezar con una oración. Que el Señor nos ayude a escuchar su palabra, a meditar en ella y a ponerla en práctica. Oremos. Oh Padre Santo, te glorificamos, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres santo. Lo cantábamos hace unos minutos y lo repetimos hoy, Señor, tú eres santo. Oh Padre, queremos nosotros entonces ser un pueblo santo. Un pueblo que refleja cómo es su Señor. Oh Padre, por lo tanto, hoy háblanos, Padre, para mejorar en nuestro diario vivir. Queremos ser cristianos que viven una fe coherente, cristianos maduros en el Señor. Oh Padre, mira nuestros corazones. Oh Padre, examina nuestras vidas. Señor, tú sabes nuestro caminar. Y danos sabiduría, Señor, para nuestro diario vivir. Danos sabiduría, Padre, para saber movernos, para saber dirigirnos por la vida, Señor. Te reconocemos como nuestro Señor y por lo tanto estamos bajo tus órdenes. Habla, oh Señor, porque tus siervos, tus hijos, tu pueblo escucha. Quita, Señor, cualquier pensamiento humano. Padre, cualquier palabra humana, cualquier distracción, oh Señor, que hoy se hable palabra tuya, Señor, palabra tuya y solo tuya, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy pensé en empezar el sermón un poquito diferente. Y es que estamos hablando de la lengua y hay un chiste que me hizo mucha gracia. Os recuerdo que los pastores no cuentan chistes buenos, suelen ser malos. Aún no soy pastor, pero eso ya lo tengo controlado, así que no es muy bueno. Y es que estaban Juanita y Paquita, espero que no haya ninguna Juanita ni Paquita por aquí, o si no después seguramente querrán hablar conmigo. Pues estaban Juanita y Paquita. Y le dice Juanita a Paquita: Paquita, que Maruja me dijo que le contaste lo que te dije que no le contaras. Responde la otra: esta mujer no aprende. Le dije que no te contara, que le conté lo que me dijiste que no le contara. Bueno, Paquita, no te preocupes, le respondió otra vez. Ya le dije que no te contaría, que me contó,
que le contaste lo que te dije que no le contara. Qué situación más ridícula. Situación ridícula y graciosa porque, hombre, algo de verdad tiene. Y es que ¿cómo es la lengua? ¿Cómo es la lengua? No le digas, y se lo dijo. No le digas que te lo dije. Qué situación más enredada por el tema de la lengua. Y es que Santiago es algo que va a tratar duramente y hace hasta 6 comparaciones. Habla de la lengua como el freno de los caballos, como el timón de un gran barco, como un fuego destructor, como un animal salvaje, como un mal irrefrenable lleno de veneno y como una fuente de agua. Así que vamos a Santiago y vamos a estar leyendo Santiago, estudiando Santiago 1 al 12. Y dice Santiago 3, 1 al 12. Hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fijaos que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo. Mirad también los barcos. Aunque tan grandes e impulsados por impetuosos vientos, los pilotos los guían por medio de un timón muy pequeño y los llevan por donde ellos quieren. Lo mismo sucede con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos cómo tan solo se requiere de un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y al ser encendida por el mismo infierno, es capaz de destruir toda nuestra existencia. El ser humano es capaz de domar, y de hecho ha domado toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos. Sin embargo, nadie ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid dar higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago sobre la lengua. En primer lugar, nos da a entender el poder de la lengua. La lengua es poderosa. Un miembro pequeño, pero en cambio, ¿qué poder tiene la lengua? También nos da a entender la destrucción que ésta puede causar. Y por último, nos habla otra vez de la coherencia del cristiano, de la bendición o de la maldición. Así que, del 1 al 4, el pasaje toma 2 imágenes, el freno del caballo y el timón de un barco. Seguramente habéis visto cómo es que el jinete dirige al caballo. Tiene la rienda y la rienda va directo hacia su boca. Porque así cuando él lo jala para un lado, el caballo siempre irá hacia donde el jinete así desee. Y la lengua es igual. La lengua tiene un gran poder. La lengua puede dirigir nuestra vida hacia un lado y hacia otro lado. Pero Santiago empieza hablando de la coherencia que deben vivir los maestros. Hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Y es que es una situación que enfada, que molesta y que seguramente a nadie le gusta cuando un maestro habla y enseña algo, pero después no lo cumple y no lo vive.
Por lo tanto, ser maestro es una responsabilidad grande, porque tu lengua no puede decir algo que el resto de tu vida, de tu cuerpo, no cumpla. Y dice Santiago que todos ofendemos muchas veces. No hay nadie que no haya ofendido nunca, ya sea queriendo, ya sea sin querer. Oh, qué difícil es controlar la lengua, porque a veces más bien es la lengua la que nos controla a nosotros. La lengua es como un timón de un barco también. Puede ser el navío más grande que te puedas imaginar. Un navío grande en medio de una tempestad de olas gigantescas, en una oscuridad profunda, pero ese navío saldrá de esa tormenta, de esas olas que le azotan y que quieren destruirlo y hundirlo, solo porque tiene un timón pequeño, por el cual el capitán puede dirigirlo a un lado o hacia otro. Por lo tanto, la lengua, hermanos, tiene un poder enorme. Porque así como ese timón pequeño en un navío enorme controla todo, la lengua puede llegar a controlarnos. Y es que no podemos ser cristianos maduros si no vivimos en coherencia con lo que nuestra lengua dice. No importa si eres maestro o no, porque eres hijo de Dios y por lo tanto eres llamado a enseñar al mundo las maravillas de Dios. De algún modo eres maestro, sí o sí. Por lo tanto, hermanos, el creyente debe saber usar su lengua. Con esta podemos ofender a otros. El hombre, si quiere ser considerado perfecto, debe tener el control sobre su lengua. Un jinete no llegará primero en la carrera si no tiene el control de esas riendas. Y el barco, desde luego, se hundirá si el capitán no coge el timón para dirigir esa embarcación por esas aguas ferozas. No podemos ser cristianos maduros si no controlamos nuestra lengua. ¿Cómo es la lengua? Y sigue diciendo, del 5 al 8, una destrucción masiva que esta lengua puede causar. Si en la primera parte hablaba del freno del caballo, de las riendas y del timón del barco, en este usa una comparación diferente. Habla de la lengua como un pequeño fuego y de la lengua como un animal salvaje. En verano estamos acostumbrados a ver noticias devastadoras de grandes incendios que se producen por toda la península ibérica. Bueno, incluso todo el sur de Europa. Es muy normal. Ahora, muchas veces los especialistas dicen, esto empezó con una colilla que alguien no apagó y que tiró. No es ni siquiera un fuego. No es ni siquiera un fuego y causa incendios de calamidades estrepitosas. Uno de los incendios más grandes que ocurrió en España fueron 30.000 hectáreas. Todo producido por un pequeño fuego. Y es que Santiago seguramente había visto el daño que podía ocasionar un pequeño fuego. Dice en el 5, lo mismo sucede con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos, hermanos, cómo tan solo se requiere un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Me recordaba la manera en la que las tentaciones trabajan, que estudiamos en el capítulo 1. Un pequeño pensamiento, una idea implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, que le damos vueltas y vueltas y vueltas.
Y recordemos que las tentaciones lo que buscan es hacernos pecar y matarnos. Por lo tanto, la lengua a veces funciona de manera muy, muy similar a esas tentaciones. Empezamos con unas pequeñas palabras. Y esas pequeñas palabras en silencio se convierten en una oración. Y esa oración se convierte ya en toda una narrativa que, cierta o no, se convertirá en un grito de guerra. Uf, ¿cómo es la lengua? Un pequeño fuego puede causar un incendio tremendo. Y no podemos ser cristianos maduros si le damos rienda suelta a nuestra lengua. Porque la lengua, y segunda comparación que hace Santiago sobre la lengua, es como los animales salvajes. Mira, los seres humanos han podido domar muchísimas bestias, la mayoría de las bestias. Por lo tanto, por mucho tiempo han habido circos en los que el domador ordenaba al león a hacer lo que él quería. De manera que no era raro que el domador de un león le ordenase que abriese su boca. Y confiado en su trabajo, metía la cabeza en la boca de un león, porque tenía el control absoluto sobre la bestia. O cogía un aro y hacía saltar a un león dentro del aro, como si fuese un gatito. Incluso las grandes bestias marinas han sido controladas y viven ahora en piscinas. Es que el ser humano ha podido dominar a las grandes bestias, a la más grande bestia terrestre, al elefante, lo han controlado. El ser humano entró a la casa de los animales salvajes y usó a esos animales salvajes para ahora construir su casa. Por lo tanto, vemos sitios en los que los elefantes son usados pues como mano de obra. El ser humano, desde luego, ha podido dominar a las grandes bestias, pero no ha podido dominar su lengua. Es como un animal salvaje que no tiene control, sobre el cual no se puede ejercer dominio. Pero, hermanos, no podemos ser cristianos maduros si le damos rienda suelta a nuestra lengua. Qué importante es dominar nuestra lengua. Y Santiago termina su pensamiento respecto a la lengua hablando de bendición o maldición. Y aquí me gustaría pues quizás sincerarme un poco. Como sabéis, estoy en mi último año de seminario en la facultad ahí en Madrid y es una bendición maravillosa, un sueño hecho realidad. No es un decir, es así, es un sueño hecho realidad. Y cuando entré, una de las cosas que noté es que muchos de los estudiantes ya veteranos, ya no como yo, que era el novato, se quejaban y se quejaban y se quejaban de los trabajos, de las lecturas, de las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sorprendió realmente, porque para mí eso era un milagro enorme poder estar ahí, y lo sigue siendo. Y no entendía por qué algunos compañeros, no todos, pero algunos, criticaban tanto. Entonces, en mi relación con Dios me propuse no caer en la crítica. Ahora, ya no soy el veterano, ya no soy el novato, soy el veterano. Estos veteranos ya no son los veteranos, ahora son pastores y siervos del Señor en diferentes partes de España, incluso fuera de España. Sinceramente, ahora les entiendo mejor. Es verdad que a veces la carga es excesiva. Es verdad que a veces te apetece dormir, pero tienes muchas cosas que hacer. Es verdad que los viajes pueden ser agotadores. Es verdad. Ahora, sigue siendo una bendición. Y digo que me sincero porque estas últimas 2-3 semanas han sido
quizás una de las semanas más agotadoras en mi vida, mentalmente sobre todo. Y es difícil, hermanos. Lo digo con total sinceridad. Es difícil no caer en la crítica. Oh, qué difícil es no caer en la tentación de quejarte un poquito más. Pero qué importante es entonces permanecer firmes en el Señor, sabiendo que Él nos pone donde Él lo desea y nos da la fuerza para seguir ahí donde Él nos ha puesto. Y en mi caso, es en este último curso, con mucha carga en el seminario. Y en tu caso, pues será tu trabajo, aunque será agotador, aunque seguramente te apetezca dormir un poquito más, o donde seguramente a lo mejor hay un compañero de trabajo que no te termina de encajar, o en tu lugar de estudios, donde a lo mejor hay un profesor que te saca de quicio, o una asignatura que no puedes con ella. No sé cuál es tu situación. Pero hermanos, no podemos ser cristianos maduros si no controlamos nuestra lengua. Y me gusta la comparación que ha hecho Santiago con el animal salvaje que no puede ser dominado. Porque entonces nos deja con un poco de desilusión. Nos dice que la lengua no puede ser dominada y en cambio debemos dominarla porque se supone que somos cristianos maduros. ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso están los siguientes versículos, del 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, pero hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la hierba producir aceitunas? ¿O la vid dar higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esto suena muy, pero muy parecido a lo que encontramos en Lucas 6. Recordemos que habíamos dicho al principio de la serie que Santiago cogió muchas de las enseñanzas de Jesús y las incorporó pues de manera un poquito más práctica en su epístola. Por lo tanto, lo que encontramos en Lucas 6, del 43 al 45, va muy, pero muy de la mano de lo que Santiago nos está diciendo. Por lo tanto, Lucas recopila las palabras de Jesús al respecto de la misma imagen que tenemos al final de esta porción: los árboles y sus frutos. Y dice Lucas 6, del 43 al 45... Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cogen higos de los espinos, ni de zarzas se vendimian uvas. Del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, el hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal. Y mucho ojo a lo que dice ahora, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la lengua es el timón del barco, o el freno del caballo, o ese fuego que es pequeño pero que causa daños y estragos de dimensiones estrepitosas. O es como un animal salvaje que no se puede dominar. Pero Cristo nos da la capacidad. Hermanos, recordemos, no podemos ser cristianos maduros si no vivimos en coherencia con lo que nuestra lengua dice. No podemos ser cristianos maduros si no controlamos nuestra lengua. No podemos ser cristianos maduros si le damos rienda suelta a esta. Pero
De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si tú quieres tener el control sobre tu lengua, debes depender del Señor. Si tú quieres que tu lengua no sea de destrucción, debes darle el control a Cristo, el Señor. Por lo tanto, aunque estas últimas semanas hayan sido difíciles, volvamos a los pies de Cristo. No caigamos en la trampa de Satanás. Volvamos a los pies de Cristo y dejemos que su amor llene e inunde nuestro corazón de manera que éste sobreabunde. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas son las palabras de Cristo, el mismo que nos da la capacidad de madurar y de crecer, de controlar nuestra lengua. Es importante, por lo tanto, hermanos, que tengamos nuevas perspectivas en nuestra vida. Incluso es algo que se estudia en psicología, la importancia de la narrativa. Si tu manera de ver el mundo siempre es negativo, tendrás resultados negativos. Entrarás en un estado de depresión, entrarás en un estado de tristeza y no verás nada positivo. Ahora, si todo eso lo llevas al Señor y dejas que Él sea el que lo controla y que sea Él el que cambie tu narrativa, tu manera de ver la vida, ¿qué cambio vas a tener? Pasarás de hablar maldición a hablar bendición. Esto no es psicología barata, en la que nosotros somos capaces de cambiarnos, no. Recordemos, la lengua es como un animal salvaje y solo Cristo puede dominarla, pero Cristo puede dominarla y eso es importante. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser cristianos maduros si no vivimos en coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca y no podemos usar, por lo tanto, nuestra lengua para bendición y maldición. Eso no es coherente. Hermanos, ¿qué cosa es la lengua? Por lo tanto, que nuestra boca hable bendición. Hermanos, qué difícil puede ser controlar la lengua. Pues entonces, sometámonos a nuestro Señor. Así que en la gran pregunta de este libro, ¿cómo llegamos a ser cristianos maduros? En el tema de la lengua, volvemos otra vez a la misma respuesta, en total dependencia a Dios. Y es bueno que oremos y que pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé dominio sobre nuestra lengua y sobre todo que sobreabunde nuestro corazón de bendición para otros. Vamos a orar. Oh Padre Santo, es verdad. Es cierto, Señor, que muchas veces nos hemos ido de la lengua. Es cierto, Señor, que hemos muchas veces permitido que nuestra lengua hable y controle nuestra vida. Pero eso no es como tú deseas que vivamos. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos pecado. Padre, que no haya de ese veneno que la lengua puede soltar en nuestras vidas, Señor. Padre, que no haya de esas maldiciones en nuestras vidas, Señor. Por lo tanto, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, porque no podemos controlar la lengua, Señor. Pero tú sí, oh Padre, tú das dominio propio. Tú controlas, Señor, todo nuestro ser y por lo tanto no te damos solo nuestro corazón ni nuestra mente, también aquellos miembros que pueden hacernos caer como la lengua, Señor, son tuyas. Oh Padre, haz con ellas lo que quieras. Y sabemos que grandes imperios han caído por la lengua.
o casas muy humildes también. Y Padre, sabemos que muchas iglesias no han llegado a ser por la lengua. O grandes iglesias se han dividido y destruido por causa de la lengua. El rumor, la queja, la crítica, oh Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a controlar nuestra lengua. Padre, que el uso que le damos a nuestra boca sea para bendición. Padre, que entendamos que cada uno de los segundos que vivimos son bendición. Que cada una de las situaciones que vivimos son bendición. Y Padre, que tú estás al control de todo y que nos enseñas y que nos diriges a pesar de las situaciones. Por lo tanto, Padre, hoy queremos tener un cambio en nuestra vida y ver cómo en toda situación tú bendices. Te pido por aquellos que están viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que sienten que no tienen el control de sus vidas. Padre, tú conoces la situación de cada uno de los que estamos aquí, presencial o por las redes, Señor. Y Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a ver estas situaciones como bendición, como una oportunidad para ir a tus pies, acercarnos a ti y aprender del Maestro. Oh Señor, que en nuestro corazón abunde tu palabra. Oh Señor, que nuestra boca hable de esta palabra tuya. Padre Celestial, gracias por cada una de las vidas que están aquí. Te pido que durante esta semana, durante este tiempo que están pasando, puedan verte a ti, aferrarse a ti y permitir que tú obres con tu mano milagrosa. Queremos ser cristianos maduros, Señor, y reconocemos que hay mucho por hacer. Por lo tanto, empezamos reconociendo tu soberanía. Obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, autor de toda la creación. Amén.